Hola, soy Lely Contreras y este es el tercer capítulo de este taller de muralismo. Y en esta oportunidad Isaac nos va a mostrar cómo traspasar el boceto al muro. Bueno, primero que todo aclarar que el muralismo siempre está sujeto a muchas cosas que están en el espacio público. O sea, está sujeto a que el muro no sea como yo pensaba que era, o que el muro no tenga las mismas proporciones que tiene mi dibujo o mi diseño. Entonces nosotros como artistas siempre nos adecuamos a eso. Nunca va a ser rígido, nunca vamos a hacer un boceto a escala precisa y exacta de lo que es el muro. En el caso de nosotros, claro, hicimos un diseño muy rápido, muy sencillo, para poder explicar de forma más pedagógica, y nos encontramos con un muro que es mucho más horizontal, mucho más largo, ¿cierto? Entonces nosotros nos adecuamos. ¿Cómo nos adecuamos? En muchas maneras. Uno adecuando el dibujo y otro adecuando el boceto. Por ejemplo, me doy cuenta que como es más largo, quizás puedo cortar un poco más acá abajo, ¿cierto? Entonces le saco un poco más de información. Y esto hace que cuadre, ¿cierto? Pero al mismo tiempo no pierda la información más importante, que es lo que nosotros queremos transmitir, ¿cierto? Que es la flora que está aquí y el personaje y el motivo principal, que es la ñañita tocando guitarra, ¿cierto? También puedo sacarle un poquito de aire arriba, ¿cierto? Y ahí nos encontramos de que el muro queda mucho más horizontal. Bueno, como les decía, hay muchos métodos, muchas formas que ocupan diferentes muralistas, pero esto es lo más sencillo, es lo más análogo, que del papel al muro, ¿cierto? Y una de las formas para poder traspasar es a través de proporciones, ¿cierto? Yo, una vez que tengo el boceto, identifico automáticamente la mitad del muro. ¿Cómo lo hago? Doblándolo a la mitad, ¿cierto? Entonces yo doblo la mitad de este papel y me encuentro que la mitad del muro pasa justo por la cara de la persona, entre la nariz y el pómulo, ¿cierto? Que uno siempre busca lo principal. Para poder traspasar un boceto, siempre traspasar lo principal, lo más importante del boceto, lo que más transmite, el punctum, que se le dice en la academia artística. El punctum en este caso siempre tiende a ser el rostro, siempre es lo que mantiene como esa expresión. Ya, entonces lo que vamos a traspasar primero es el rostro. Ya, entonces encontramos la mitad vertical y ahora trazamos la mitad horizontal. Es súper sencillo, se dobla el papel en cuatro. Entonces ya me encuentro que la mitad del muro, o la mitad del boceto de la obra, sería justo entre el mástil de la guitarra y el cuerpo de la guitarra, ¿cierto? Donde nace el cuello de la persona. Entonces automáticamente yo marco esa mitad, que también puede ser al ojo. Recalcar que nunca es rígido, o sea, si me queda 10 centímetros en la mitad corrida, esos 10 centímetros dan lo mismo, porque yo como artista voy a hacer que eso quede equilibrado, ¿cierto? Si hay algo que me molesta en el boceto, si hay una ventana que no la quiero, la saco. En el caso del realismo todo es mucho más rígido, ¿cierto? Tiene que parecerse a la persona, pero nosotros estamos haciendo algo mucho más simple, mucho más caricaturesco. Para poder trazar tenemos muchos materiales con los cuales podemos partir. Hay gente que traza con spray, con lata, gente que traza con pincel, hay gente que ocupa un proyector y traza exactamente. Pero nosotros, como estamos haciendo todo más sencillo, más análogo, vamos a ocupar una brocha, ¿cierto? Un palo de escoba para poder extender mi rango de vista y poder ver de lejos, porque si yo pinto o trazo de cerca me cuesta ver la composición completa. Entonces yo extiendo y puedo ver automáticamente qué es lo que estoy dibujando, y un color que sea muy tenue, que no sea tan fuerte, para que después en el tiempo, mientras yo vaya fondeando, no vaya quedando. O sea, yo voy a elegir un amarillo que es muy tenue, muy claro, y después se tapa cuando se fondee. Ocupo masking tape y adhiero la brocha a este palo de escoba, este extensor. Hay extensores que venden en el mercado también, pero como esto tiene que ser a todo público, lo que más tenemos a la mano siempre son palos de palo de escoba. Y de manera muy sencilla solo se añade. Y ahí queda nuestro lápiz grande. Ocupamos la pintura amarilla
No es necesario que la diluyamos porque no vamos a pintar con ella, solo vamos a trazar puntos que nos ayuden. Entonces, como decía, marcamos el centro. ¿Cómo es una forma sencilla de marcar el centro del muro? A través de pasos, o también ver el espacio que tenemos y contar, por ejemplo, en este caso las baldosas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabemos que el centro es la tercera baldosa. Y al ojo marcaría el centro vertical. Como les decía, que no es principal, que quede tan perfecta, ¿cierto? Entonces yo ahí asumo que tengo el centro y de ahí ya puedo empezar a trazar. También está la forma de la cuadrícula, ¿cierto? Pero es muy larga la cuadrícula es muy extenuante y nosotros no la ocupamos mucho. Entonces, sabemos que tenemos el centro acá y a escala, 10 centímetros más arriba empieza el contorno de la cara, ¿cierto? Entonces yo la marco igual. Aquí tendríamos la cara y sabemos que el pelo de la persona llega como unos 10 centímetros menos también. Entonces ya sabemos que ese va a ser el largo de la cara de la persona, ¿cierto? Aprovechamos de trazar un esbozo de lo que sería su cabeza, ¿cierto? Y aquí si nos equivocamos no importa, si nos queda feo, si nos queda más grande, más chico, da lo mismo porque esto es solo un esbozo. Si no nos gusta lo borramos. Lo bueno del muralismo y de la pintura es que se le echa más pintura encima cuando no queda bueno. Entonces trazo un dibujo aproximado de lo que sería la cara en la tierra, ¿cierto? No se ve nada, no se aprecia nada, pero yo sé que esa proporción la voy a poder llevar a otras proporciones. Me explico. Si esta cara yo la mido y es casi del porte de la mano, yo sé que en el muro la mano tiene que ser de ese mismo porte. Tengo el centro, sé que en el centro va el mástil y tiene una diagonal. Trazo la misma diagonal, ¿cierto? Esa es la diagonal. Entonces me apoyo en esa diagonal y la trazo. Entonces ya tengo el mástil. Ya con esto llevamos harto, demasiado, porque no teníamos nada, ahora tenemos todo. Sé que el pelo llega por acá y automáticamente el pelo empieza a la mano. No es necesario trazar los dedos ni los detalles. Yo sé que la mano es del mismo porte que la cabeza, entonces trazo un objeto geométrico y ya tengo la mano. ¿Ya? Recalcar que esto está en escorzo. ¿Qué significa escorzo? Escorzo es la perspectiva del cuerpo. O sea, la mano está en primer plano, en segundo plano está la cabeza y en tercer plano está la otra mano, ¿cierto? Esta persona está con profundidad, ¿cierto? Entonces esto va a ser más grande, más pequeño y esto más pequeño, ¿cierto? Eso se llama escorzo. Entonces el codo, yo sé que termina aproximadamente unos 20 centímetros y trazo esos 20 centímetros acá, con una raya. No importa que quede esa raya porque después la tapamos. Entonces ya tengo la mano en primer plano. Puedo trazar con unas líneas rectas y después le doy esa fineza de esas curvas. El mástil. Ahora puedo tomar proporciones con respecto a la cara. Por ejemplo, sé que el mástil es un tercio de la cara, ¿cierto? Esta parte es un tercio de la cara. Entonces tomo ese tercio, que es 1, 2, 2, 3 y trazo ese mástil, como el tercio de la cara. Y aquí se achica. Como es escorzo y perspectiva, parte del más grande al más pequeño. Ya tenemos como la parte principal. Entonces, una vez que doblamos a la mitad, encontramos el punto principal, podemos buscar otros puntos. Volvemos a doblar acá. Entonces va a aparecer otra línea que nos va a guiar, que es esta. Y es justo casi el centro del girasol, ¿cierto? Entonces, son 3 baldosas, tomamos el piso de referencia. Acuérdense siempre, el mural en el espacio público siempre tenemos referencias fuera de este. Y la mitad de la baldosa
sería un cuarto del muro. Entonces yo sé que en esta parte va casi la mitad del girasol, no el girasol completo, pero casi. Entonces lo trazo. Y ya tendría esa referencia. También sé que va la mano, justo queda ahí en esa línea, empieza el dedo de la mano de la persona. Entonces yo digo dónde va esta mano y puedo también trazar otra línea. ¿Cierto? Y la mano empieza justo en ese cuadrado, en el cuadrado último. Entonces tengo esta mitad, esa mitad y quiero todo. Ya queda esbozado. Cuando uno habla de esbozo, significa un prototipo, no significa el diseño final, sino que puedo equivocarme, puede quedar feo, porque después va a quedar bonito, puede quedar desproporcionado, porque después, una vez que empiezo a fondear, puedo llegar a la proporción que yo quiero, ¿sí? Entonces ya teniendo toda esa referencia, todos esos planos, yo ya me desligo de la proporción, me desligo de la preocupación de que va a quedar feo, me desligo de la preocupación de que quede desproporcionado y ahí puedo fluir, ¿cierto? Y con esta extensión puedo dibujar como si este fuera un lápiz y ese fuera un papel. Si yo estaría con esta brocha así, no tendría punto de visión, o sea, no tendría esa lejanía que me hace apreciar lo que yo estoy dibujando, ¿cierto? Por eso agregamos el extensor, para yo poder dibujar de lejos y ver automáticamente qué es lo que estoy dibujando. Como veo automáticamente ya qué es lo que hay, o sea, está posada la mano en primer plano, la cabeza en segundo plano y la última mano en tercer plano, la mano derecha de la persona, me doy cuenta que el mástil no está en la misma posición del mástil del boceto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Corrijo el mástil y llevo a la mano. De eso trata el traspaso del boceto del muro, de ir corrigiendo cada vez que me doy cuenta que no está bien o que a mí no me convence, ¿cierto? Siempre está sujeto a equivocarme y de hecho es súper bueno porque así uno puede ir corrigiendo y aprendiendo. Y trazo la parte de abajo. Si me doy cuenta que queda curvo y no queda recto, lo corrijo más adelante. Me voy guiando con las proporciones, por ejemplo, sé que esta mitad, o sea, este cuarto de esta parte del muro, 10 centímetros después aproximado, viene este circulito que es de la guitarra, lo trazo. Después sabía que en la mitad comienza el cuerpo de la guitarra. Entonces ahí uno puede ya empezar a dibujar libremente, sin necesidad de tener cuadrículas, sin necesidad de tener que ocupar un proyector. Es todo muy análogo, muy rápido, ensayo y error. Si me equivoco, vuelvo a corregir y ahí empieza a aparecer el dibujo, ¿cierto? Es muy importante dibujar. Si usted quiere pintar un mural, es bueno que dibuje todos los días o que se dedique 1 hora del día a dibujar, porque el dibujo es la base de toda la arte, o sea, del arte gráfica. Entonces ya empieza a aparecer nuestro dibujo, no sé si... Entonces ya tenemos los planos principales. La mano, brazo, primer plano, segundo plano, tercer plano, esa mano, y la guitarra aquí ya quedó más clarita, ¿cierto? Ya se aprecia. El girasol también es como un segundo o tercer plano, también podemos trazar
pétalos, ¿cierto? Vemos que acá también tenemos un plano de unas caléndulas. Podemos trazarlas con geometría. Otro dato súper bueno también para poder nosotros trazar murales, los bocetos, es aplicar siempre geometría. Por ejemplo, yo sé que estos son puros pétalos, que puedo avanzar a medida avance el mural, pero por mientras necesito saber y dimensionar qué es lo que tengo, trazamos un objeto geométrico que se asemeje a la caléndula, ¿cierto? Que es una especie de trapecio o de triángulo invertido. Entonces ya tenemos una caléndula. La siguiente, que es un primer plano, las caléndulas son primeros planos, también trazamos un objeto geométrico y ya tenemos una caléndula. Una caléndula. Y la tercera, que viene por acá, y el chico, que también es un primer plano, y por acá también podemos trazar una geometría. Aquí tenemos un chico esbozado, no hay necesidad de irnos al detalle. Ahora, otra cosa a recalcar, que si yo tengo planos o motivos que me molestan en el boceto y no los quiero en mi mural, este es el momento de limpiarlos o corregirlos. Por ejemplo, un ejemplo, en la mano, que este es el primer plano, el chilco pasaría sobre esta y quizás no me gusta que esta mano quede limpia, me gusta que el chilco no ensucie ese plano. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aprovecho de acomodar el chilco de manera que este no quede por sobre la mano. Entonces, puedo ver que tan diagonal no es vertical. Entonces ocupo esa forma diagonal, ¿cierto? Que también le da movimiento, le da dinámica. Y el chilco lo paso por sobre la mano, para que esté bueno. Y tengo el chico. Y aquí tengo un brote de chico. Entonces, aquí ya tengo posado mi mural. Se ve puro garabato, se ve en línea, pero yo tengo la estructura completa de lo que yo voy a trabajar, que más adelante voy a ir remarcando, ¿cierto? Entonces, yo ya sé que tengo mano, cara, guitarra, mano derecha, que es último plano, plano de girasol, que le puedo añadir otro girasol si es que me quedó grande o si es que tengo más espacio para poder seguir trabajando, o otra planta, los primeros planos de caléndula, ¿cierto? Y primeros planos de chico. Este es esbozado. Siempre que uno esboza, tiende a estar muy nervioso las personas porque no se ve nada, no se ve lo que están haciendo y entran a caer en ansiedad. Esta parte es muy sencilla, es muy, por decir así, muy rápida, pero es muy importante, porque cuando yo tengo la estructura del mural hecha, yo ya puedo trabajar tranquilamente, sé que tengo la composición lista, puedo contemplarlo y lo otro importante, para poder contemplar la composición de su mural, aléjense, caminen y véanlo de lejos. Entonces ahí usted va a poder ver mejor la composición, ver los detalles de su mural y va a poder apreciar si es que le gusta ese motivo o si es que no le gusta. Bueno, esta parte del trazado tiene dos fases, dos etapas, que una es la estructura, ¿cierto?, que marcamos con un color bien tenue, y la segunda ya es marcar definitivamente la línea y el trazado que sí va, es definitivo, ¿cierto? Por ejemplo, yo sé que este trazado que es bueno, entonces este va. Yo sé que aquí en esta parte del mástil me equivoqué, entonces como es tenue, omito esa línea y corrijo y hago la de abajo, ¿cierto? Con un color más fuerte que el definitivo. Sé que voy a tener que trazar un rostro, ya siempre hay complicaciones en el rostro porque es más complejo, entonces
también me apoyo en proporción. Este rostro está en semi-perfil, entonces sé que para llegar al centro del rostro no va a ser a la mitad, sino que va a ser 3/4 para acá el rostro, o sea, la mitad del rostro, que me apoyo para marcar la nariz, la boca, etc. Y trazo los lugares donde van los ojos, la nariz, la boca, el principio de la oreja, ¿cierto? Y ya con esa línea yo me guío cuando después haga el rostro definitivo, ¿cierto? También puedo trazar los dedos para no perderme y que se me haga más fácil después trazar definitivamente, que es dividir la mano en 4 partes y ahí quedan automáticamente los dedos, ¿cierto? La muñeca, y eso básicamente. Entonces ahora, para yo poder trazar de manera más definitiva, vamos a ocupar el spray para también mostrarles cómo funciona esta tecnología, ¿cierto? Pueden trazarlo con pincel o con una brocha, ocupando un color más fuerte. Puede ser un rojo, puede ser hay gente que ocupa negro muy fuerte, ¿sí? O un color más oscuro. A nosotros nos gusta el violeta, principalmente porque el fondo es un violeta claro, vamos a ocupar un violeta más fuerte. Entonces automáticamente va a empezar a aparecer el dibujo mediante este color más fuerte. Vamos a ocupar el spray para mostrarles un poco cómo se ocupa el spray y cómo se traza sobre el látex, ¿cierto? Lo idóneo es que el muro esté totalmente seco. Como esta es una pintura de secado rápido, ya tenemos grandes partes que están secas, hay lugares que están un poco húmedos, pero esos lugares no los vamos a tocar, vamos a esperar que se sequen. Pero ya por ejemplo esta parte está seca, entonces podemos ocupar el spray. Para trazar, bueno, el spray se ocupa con mascarilla porque este genera polución de gases tóxicos, entonces tenemos que cuidar nuestra salud y nos tapamos la boca y la nariz para no inhalar su polución. Y comenzamos. Sabemos que esta es la estructura del brazo de la mano, entonces ahora vamos a entrar al detalle. Vamos a guiarnos por estas líneas, pero vamos a ir afinando detalles. Ya, el spray, cuando está nuevo o cuando no está batido, por decirlo de alguna forma, claro, tenemos que agitarlo para poder mover la pintura comprimida adentro, que esta es esmalte sintético. Lo agitamos, ¿cierto? Y probamos al aire y vemos que ya sale color. Una pintura heliográfica que a través del aire vemos el color, ¿cierto? Que es un violeta. Entonces con este trazamos y nos quedamos por el dibujo y por la estructura. Sabemos que acá comienza la muñeca. Trazamos la muñeca, la mano, el dedo, ¿cierto? Esta parte es, por decir de alguna forma, la parte definitiva del trazado, pero tampoco significa que vamos a tener que ser muy pulcro o no equivocarnos y ponernos nerviosos. Si nos equivocamos, omitimos ese trazo, ¿cierto? Entonces ya puedo ver yo que el color amarillo pierde el protagonismo, no lo vemos y empieza a aparecer automáticamente el esbozo con el color más fuerte. Si yo me alejo y lo veo de lejos, voy a ver una mano y no voy a ver esa parte amarilla. Entonces ahí nos damos cuenta de la función del color en sí. Un color más fuerte siempre va a primar sobre un color más tenue. Por eso también se ocupa primero un amarillo, por si nos equivocamos, para tener la estructura, y después se ocupa un color más fuerte para ir con el boceto definitivo. Ya, el mástil, por ejemplo, ya sabemos que está definitivo esta línea de abajo y también lo trazamos. Si me queda un poco choco no importa, después lo corrijo. Y trazo esa parte. Si me doy cuenta que queda muy flaco, no importa, lo corrijo y le doy la perspectiva. Ya, no importa esta doble línea porque después yo le echo pintura encima y corrijo, ¿cierto? Y empiezo a posar la guitarra de a poco para que nos demos cuenta que es una guitarra, ¿cierto? Puede ser cualquier cosa hasta que la trazamos. Si queda choque la guitarra, no importa, la voy corrigiendo. Ahí me doy cuenta que queda bien.
tomo distancia por el dibujo. Claro, empieza a aparecer el dibujo. Sigo con esta parte. En el trazado el spray cumple la función de definir el boceto. Hay muchas formas de ocupar el spray, ¿cierto? Con la postura, dar luces, dar sombra. En este caso vamos a ocupar el spray de manera cercana al muro, ¿cierto? Porque entre más cerca la línea es más fuerte y más fina. Si yo me alejo, por ejemplo, la línea es más tenue y más grande, ¿cierto? Pero si yo me acerco, la línea es más fina. Y eso es lo que quiero yo en esta parte del muro. Más adelante vamos a ver las luces y las sombras con spray para que puedan saber cómo aplicarlo y quede bonito. Entonces ahora nos vamos al rostro. Entonces llegamos a una de las partes más difíciles de las personas que no tienen la experiencia en cuanto a figura humana, pero al mismo tiempo cuando se practica, se lleva a la proporción, se hace muy sencillo. Por ejemplo, como explicaba anteriormente, tenemos un óvalo. Esta persona está en semi-perfil, lo que significa que la mitad de su rostro va a estar a 3/4 del óvalo, no a la mitad, porque no es un frente. Entonces, trazamos la mitad del rostro a los 3/4, ojos, nariz, boca. Y ya con esta guía me va a ser muy sencillo dibujar su rostro, ¿cierto? Entonces podemos partir con la nariz, que es el centro del rostro. Y para trazar, como ya sabemos que es solo el trazado, no es definitivamente la obra, puedo simplemente tirar una raya que ya asemeja que la nariz, otra raya, trazar los ojos, ¿cierto? La boca, y ya aparece el rostro. Trazar el contorno del rostro, el cuello, contornear, ¿cierto?, el rostro y el pelo. Y ahí automáticamente aparece la guitarrita. Bueno, una vez que nosotros trazamos de manera inicial, tomamos distancia, vemos la proporción, vemos la composición, vemos si nos gusta, nos acomoda, no nos gusta, lo cambiamos, entonces aprovechamos de corregir ciertas cosas que no nos gustaron. Ya tenemos la estructura, ya tenemos el dibujo, y por ejemplo, si yo llevo al boceto, llevo al muro, me doy cuenta que quizás la cabeza es un poco más pequeña. Entonces aprovecho de ir corrigiendo con ese mismo color más fuerte. Por ejemplo, sé que la cabeza nace de acá y es un poquito más grande, ¿cierto? Su proporción es más grande de lo que nosotros estimamos, ¿cierto? Y eso se corrige, entonces yo ya sé que su cabeza es un poquito más grande, y una vez que tire los colores base de su piel, tengo que adecuarme a eso. Ya, vamos a probar ahora con brocha, porque no todos tienen la opción de tener el spray en la casa, ¿cierto? O mucha gente prefiere no ocupar spray en este momento para ahorrarlo, para optimizar y economizar, porque el spray igual tiene un valor un poco más caro, y con látex podemos llegar al mismo resultado porque simplemente es trazado. Ya, y vamos a ponernos a trazar todo lo que queda, o sea, ya sería el chilco, sería el girasol y serían las calenduras. Para esta parte del trazado ya ocupamos spray, pero puedo ocupar también un pincel que es más fino. Si usted le acomoda, un trazado fino, pincel de diferentes grosores. Yo voy a ocupar brocha porque uno, que una brocha fina, y dos, que después si el trazo queda muy grueso se tapa. Esto es solamente una guía.